deciden tomarnos las oficinas y todo, pues entonces sí los vamos a acusar, ya. O sea, ojalá y entiendan de que ya no se les van a entregar recursos, pero sí tenemos la información. Muchas, de todas las organizaciones. Sí, no quiero hablar de eso, de partidos y demás, pero sí organizaciones que recibían recursos. Bueno, si hasta los diputados recibían moches, era un descaro. Todo esto que está pasando en algunos estados es porque se presionaba y la federación les tenía que entregar recursos adicionales de manera discrecional. Organizaciones que decían, es que negociábamos, pues nosotros sí vamos a negociar, la política es negociación, es diálogo, pero dinero no. O sea, en ese sentido no vamos a ceder en nada. Se terminó la entrega de recursos a intermediarios. Decían los diputados que por qué no decidían sobre una bolsa de recursos y ellos entregaban. Bueno, los moches era una práctica y todavía en los estados, y aprovecho también para decir a los legisladores, sobre todo a los que vienen de nuestro movimiento, nada de condicionar el apoyo del presupuesto en un estado a cambio de que se haga una bolsa para que ellos distribuyan los recursos. Eso no le corresponde al Poder Legislativo. Eso tiene que ver con el Poder Ejecutivo. Eso surgió, la historia de esta anomalía tiene que ver con el Estado de México, que ahí se estableció que a los legisladores les entregaban un presupuesto para la compra de materiales de construcción. Entonces, el diputado recibía toneladas de cemento, recibía bloc, varilla, materiales de construcción, tenían presupuesto. El diputado, que su función es legislar, entonces era un moche, pero nadie imaginó que eso, que solo se daba en el Estado de México, estoy hablando de hace 3, 4 décadas, nadie imaginó que eso se iba a trasladar, esa práctica, al Congreso, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Pues se trajo el modelo, se trasladó el modelo y a cada diputado se le asignaba un presupuesto y ellos podían decidir hasta por 10, 20 millones de pesos cómo hacer algo
en beneficio de la cultura, entre comillas, manejaban presupuesto para cultura, para deporte y para construcción de calles y de banquetas. Y si el diputado era del DF, ¿sí?, y se entendía con el gobernador, de La Laguna, porque no quiero mencionar a ningún estado, si se entendía, aunque la asignación y él fuese diputado del DF, se transferían los fondos a el gobernador de La Laguna. Y a cambio de eso, el gobernador de La Laguna o el presidente municipal del municipio de Afganistán les daba su moche, 10%. Así era. Y si no les daban el moche, el diputado, ¿sí?, recomendaba a la empresa contratista. Un descaro. Entonces, todo eso se termina. ¿Qué tiene que hacer un legislador manejando presupuesto? Si no es su función, para eso es el Ejecutivo. El legislador no a las estancias infantiles, sino directo a las niñas, a los niños a través de sus padres, y que ellos, con lo que les corresponde, puedan entregar esos recursos a quienes manejan o administran las estancias infantiles, o que utilicen esos recursos de la manera que ellos decidan, porque hay irregularidades en el manejo de las estancias infantiles. Lo mismo en el caso de las organizaciones campesinas. Los apoyos a los productores van a ser de esta manera, forma directa. Ya no se va a entregar apoyo a organizaciones campesinas, aunque haya plantones y toma de oficinas, ya que sepan de que los apoyos van directo al ejidatario, al pequeño propietario, al comunero. Se acaba la intermediación. Vamos de esta manera a hacer que no hayan sido censados, quienes no sean tomados en cuenta, van a ser considerados. En este mes se termina de hacer el censo. Teniendo el censo depurado, porque esto ha implicado todo un trabajo de cruzar información de distintos censos para que no haya duplicidades. Como ya esto ya está muy depurado y ya está el sistema, que quiero que se los explique la tesorera, ya prácticamente cada 2 meses es oprimir un botón y se dispersan los recursos. Entonces, los 100,000 millones se dispersan de esta manera, sin aparato administrativo. O sea, no solo es más seguro, sino es menos costoso.
tesorería recibe de los responsables de los programas las instrucciones de pago acompañadas de un archivo electrónico encriptado con la relación de las cuentas bancarias de los beneficiarios. Entonces, la tesorería hace ciertas validaciones y a través del SPEI ordena la dispersión de todos los pagos a cuentas bancarias de los beneficiarios desde la cuenta que la tesorería tiene en Banco de México a la cuenta de los beneficiarios, evitando de esta manera intermediarios. Es importante comentar que los beneficiarios pueden recibir su apoyo en cualquier institución financiera participante en el SPEI. Y se va a dispersar 2 millones de apoyos a productores. Así vamos a dispersar los créditos de las tandas del bienestar, todo de esta forma. Los padrones se cruzan primero con el Registro Nacional de Población vía la CURP para poder verificar que estemos pagando a personas que están vivas. Los que ya tienen la bancarización, de lo que se trata es que no se muevan todos los bimestres, sino que les llegue. Pero esa verificación se hace puntualmente antes de que se realicen los pagos. Para poner en contexto, en todo este esfuerzo que hemos realizado del trabajo de los padrones, hemos cruzado más de 150 billones de datos de distintas bases. Entonces, es un mecanismo de validación para ingresar al padrón y mantenerse. Los padrones están vivos porque diariamente fallecen adultos mayores y diariamente cumplen años. Entonces, es un padrón que se mantiene vivo y pasando esta etapa del censo y de esta gran incorporación y despliegue de la pensión, en la Secretaría de Bienestar tenemos 351 centros en el país, en donde los adultos mayores posteriormente podrán irnos a informar una serie de datos. Por ejemplo, si cambió de domicilio, actualizarnos sus datos. Si hay un adulto mayor que por su estado de salud no puede ir al banco, nombra a un representante o una persona de su confianza y todos estos datos se van a estar recibiendo en estos centros de atención que se tienen en el país, que son 300. Adelante. Bueno, aquí estamos exponiéndoles en este momento la pensión de adultos mayores que ya tiene un proceso de bancarización, es decir, que ya tiene una tarjeta de banco donde se deposita. Son 2.3 millones de derechohabientes, como vamos a denominar de ahora en adelante a las dos pensiones de adulto mayor y discapacidad, porque alcanzarán un nivel de derechos sobre su programa. Es una inversión de 6,000 millones de pesos, la pensión de adultos mayores con un pago supervisado en la transición a la bancarización en las zonas rurales e indígenas, 2.5 millones de derechohabientes con una inversión de 6,400 millones de pesos. En coordinación con la Ciudad de México, 525,000 adultos mayores ya también recibieron su pensión de enero y febrero, que como ustedes saben pasará a administración. Estamos en el tránsito de pasar la administración de la política de adultos mayores de la ciudad a la federación y son 1,300 millones de pesos los que se están invirtiendo. En el Seguro Social, hasta ahorita hemos dispersado 907,961 pensiones. El Seguro Social tiene aproximadamente 2 millones de pensionados arriba de 68 años y más, de los cuales 500,000 ya estaban contemplados en la pensión, ya participaban de este programa y solamente nos falta la transferencia de 600,000 pensionados del Seguro Social. Llevamos este avance, lo resolveremos en esta semana y la próxima. Como ya se ha informado, hacer el trabajo técnico del empalme de los padrones tiene un esfuerzo también,
para no pagar duplicidades y que los recursos se empleen de manera adecuada. El ISSSTE, 276,000 pensionados del ISSSTE ya también cuentan con su pensión, ya tienen su transferencia. En el caso del ISSSTE solo nos falta la transferencia de 95,000 pensionados, que también estamos en ese proceso. Es decir, que a la fecha hemos ya hecho la transferencia de poco más de 6 millones de beneficiarios con una inversión de 15,400 millones de pesos, y en proceso está poco más de 1 millón, que representaría 2,700 millones de pesos, con un avance de 7,132,000 derechohabientes adultos mayores, con una inversión de 18,200 millones de pesos. Avanzamos la otra lámina. Muchas gracias. Lo que está en proceso, quiero explicarlo. El Censo del Bienestar, hasta este momento, ha hecho un registro de más de 5 millones de adultos mayores. Estos adultos mayores, muchos de ellos ya estaban en el programa o participan de las pensiones del IMSS, del ISSSTE, de todo este esfuerzo de la unicidad de los padrones, pero el Censo del Bienestar ha levantado estos más de 5 millones, y es muy importante decirlo porque hemos visto a los adultos mayores físicamente, hemos constatado que están y que van a recibir su apoyo, tenemos sus domicilios, y eso hace que el padrón tenga mucho mayor transparencia y mucho mayor certeza en la operación de los recursos, de tal manera que en este momento, con los cruces y la incorporación de los distintos sectores de pensionados, tendríamos poco más de 1 millón de registros nuevos por parte del censo, y aquí es importante decir que son las zonas más alejadas del país, los municipios indígenas y las zonas rurales, a donde no se llegaba porque no se buscaba a la gente, se esperaba que el derechohabiente se acercara, y el censo lo que hizo fue ir a buscar a los adultos mayores hasta los últimos rincones del país, a los lugares más apartados, y estos son los nuevos ingresos que ninguna pensionaria ni el padrón mismo contemplaba. En el caso de las Fuerzas Armadas, son un poco más de 30,000 militares en retiro o viudas de quien tuvo alguna pensión y que ya falleció. Las Fuerzas Armadas con mucha disposición a compartir su información, y en el caso de Pemex también arriba de 43,000 pensionados. Estamos hablando de poco más de 1 millón de derechohabientes que se sumarían a la… ¿Se regresa la lámina? Gracias. Lo que se denomina la lámina en proceso. De tal manera que estaríamos hacia esta próxima semana llegando al 84% del avance, y con la instrucción del presidente de concluir en este primer bimestre la incorporación de todos los adultos mayores que tienen derecho a esta pensión, de tal manera que el avance es este. Muchas gracias. Se nos informó del número de detenidos a partir de que se inició este proceso. Han habido alrededor de 600 detenidos por la situación legal, porque la ley es muy laxa, muy blanda. Por eso la reforma que está en el Congreso, aprovecho para hacer el exhorto, la convocatoria, la invitación a los legisladores que ya aprueben las reformas, para que sea delito grave. Solo se han podido mantener alrededor de 60 presuntos responsables o culpables del robo. Ese fue el informe que nos entregaron
el día de hoy. Muchas cosas buenas en otros países que deben de aplicarse, pero aquí lo que se ha venido emulando es todo aquello que perjudica, no lo bueno. Por ejemplo, esto del estado de bienestar, que es garantizar la seguridad del ser humano desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba, que es un ideal. Hablando de software, de plataformas digitales, que se ha vuelto muy interesante. Miguel de Icaza es el máximo desarrollador mexicano y está trabajando en Estados Unidos. Él le propuso al gobierno anterior, o no sé si otro, la creación de una plataforma digital de nivel nacional, pero pues lo rechazaron y está allí en Estados Unidos. Yo lo contacté, le dije que si se le había acabado la idea, dijo que es algo muy costoso, pero creo que es necesario que eso se retome. Y no sé, la pregunta es, ¿se está trabajando en esta estrategia de una plataforma digital? Porque la doctora Beatriz Eugenia Ramírez Saavedra decía en el Senado, ¿por qué no a lo Lázaro Cárdenas y crear un instituto tecnológico que se hable de tú a tú con el Valle del Silicón? Gracias. Estamos trabajando en eso, en todo lo que es el desarrollo tecnológico, tener buenos sistemas de información al interior del gobierno. En eso también han habido irregularidades, se contrata servicio, se paga muchísimo dinero por eso. Desapariciones. En los últimos 12 años se ha incrementado muy alto el número de desapariciones de menores de edad. ¿Qué estrategia emplearía su gobierno para detener esto? Bueno, estamos ya tratando de que no haya desaparecidos en el país. La pregunta que hice ayer al Gabinete de Seguridad es si en el tiempo que llevamos habían desaparecidos. Y entonces un servidor público dijo no y otro servidor público dijo sí. Precisamente aquí en la ciudad, de que se hicieron denuncias de personas desaparecidas y desgraciadamente en 2 casos se encontraron sus cuerpos. O sea, entonces todos los días preguntamos esto, porque no vamos nosotros a dejar de atender el caso de desaparecidos. Fue un horror lo que pasó, fue muy triste, muchos desaparecidos, 40,000 en los últimos 10 años, muy triste, y eso nunca, jamás debe volver a suceder en el país. Y todos tenemos que cuidar, así como ustedes, y les felicito, para estar pendientes de que no haya desapariciones. Las desapariciones en general pueden darse por 2 motivos. Uno, porque se enfrentan los grupos de delincuentes y a sus rivales que asesinan, los entierran de manera clandestina, los desaparecen. Y lo otro es cuando autoridades
O sea, el Estado actúa de esa forma, que desaparece a las personas. Eso también, desgraciadamente, se ha hecho en otros tiempos. Nosotros no vamos a permitir que el Estado desaparezca a ningún ser humano, a nadie. Y también vamos a procurar de que no haya bandas de delincuentes, que todos nos portemos bien para que no haya desaparecidos. Muchas gracias. ¿Sí? Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Eitan, también de Radio Aventureros, y pues muchas gracias por concedernos a mí y a mi compañero estas preguntas. A mí es que en México hay muchos jóvenes con unas mentes muy brillantes que han ganado premios internacionalmente y nacionalmente, y aún hoy en día están estudiando en el extranjero sus doctorados y cosas por el estilo, pero también hay un problema que estuve viendo, que es que hay fuga de cerebros. ¿Qué les podría decir a estos jóvenes para que ya no haya este error? Pues que van a tener todo el apoyo en México, que el programa de becas se va a mejorar para los que estudian maestría, doctorados, para los que se dedican a la investigación científica, a la innovación, van a tener posibilidades amplias para que puedan aportar sus conocimientos al desarrollo del país. Este es un esfuerzo que estamos haciendo. La directora del CONACYT es una científica. ¿Qué se hacía antes? Se ponía en este cargo a un profesional no necesariamente especializado, a veces hasta un político iba al CONACYT. Ahora la directora del CONACYT, María Elena, fue Premio Nacional de Ciencia en el 2017. Entonces, ella es becaria de los grados superiores y sabe muy bien lo que se requiere para apoyar a talentos, a jóvenes que están estudiando y que merecen apoyo. Por eso la nombré para el CONACYT. Les digo que no la conocía, fue porque vi su currículum y era una científica, es una científica. Entonces, así estamos procediendo en todo. Acabo, por ejemplo, de enviar para el Instituto de las Comunicaciones y el Instituto de Competencia 2 propuestas. Y el procedimiento es de que a los que aspiran a ser consejeros, tanto del Instituto de Comunicaciones como de Competencia, los califica primero el INEGI. Se inscriben varios y el INEGI les da la calificación. Sin conocerlos, ¿saben a quiénes propuse? A los que sacaron el primer lugar. Porque hasta se sorprendió uno que siempre participaba, sacaba el primer lugar, pero no lo tomaban en cuenta.
Ahora